¿Por qué no se ha dado publicidad a las contrataciones de emergencia? Pues yo creo que muchas veces por no tener que dar explicaciones. Y bueno, pues esto no me parece razonable. Es cierto que han habido contrataciones fallidas en el estado de emergencia, sobre todo al principio cuando el mercado estaba tan tensionado y había tantos problemas para abastecerse de ese tipo de material tan necesario en esos momentos. Pero yo creo que es muy fácil de explicar el por qué tú has pagado 7 euros por una mascarilla en vez de 6 que ha pagado otra administración. Yo creo que en esos momentos donde la necesidad realmente es tan apremiante, se puede justificar ese tipo de compras, naturalmente sin ningún tipo de licitación. Está más que justificado. Lo que no está justificado es no publicar las licitaciones. Todo el mundo tiene derecho a saber lo que se ha comprado y lo que ha costado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que nos hemos encontrado con… esta noticia es de la Fundación Cibio, que todos conoceréis, que hace una función muy importante de investigación y pone en evidencia pues muchos asuntos que están ahí y que no salen a la luz. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en esta noticia lo que nos decía es que bueno, la mayoría de lo que se ha comprado como emergencia en estos tiempos de crisis, pues obedecía a mascarillas, pues a geles desinfectantes, etcétera, pero también se han encontrado como que se han comprado, por ejemplo, pistolas Taser por 36.000 euros. Y además es curioso porque en la memoria de justificación de esta compra ponía que se justificaba porque no todos los ciudadanos aceptan de buen grado las indicaciones contra la pandemia. A ver, yo no creo que hayan ido disparando con la pistola a los que iban sin mascarilla o se la bajaban. Yo creo que han dicho, vamos a aprovechar esta temporadita que nos permite adquirir material y vamos a adquirir un material que ya llevábamos tiempo pues, necesitando y que queremos cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque la mayor parte de las contrataciones se han hecho muy bien, sí que es verdad que han habido poderes adjudicadores que han aprovechado la situación para adquirir o comprar elementos en los que no se daba la situación de emergencia. Yo, por ejemplo, he conocido pues, que se ha adquirido la plataforma de administración electrónica de una entidad local. A ver, todos los que hemos pasado por ahí sabemos que es una licitación larga, que luego la forma de implantarla requiere de un tiempo de formación, de un tiempo de integración. O sea, requiere tiempo. Esto no se implanta de un día para otro. Por lo que acudir a la emergencia para adquirir este tipo de plataformas es un sinsentido. Se han ahorrado un procedimiento duro y todo no vale en la emergencia. Entonces, entiendo que ciertas entidades pues, tengan problemas en colgar en la plataforma todos los gastos que han hecho con motivo de la emergencia. Bueno, es cierto que hemos estado habilitados por ley para comprar todo lo que era para los elementos de lucha contra el COVID durante un tiempo, pero ello no quita que si no se dan los supuestos de hecho, por mucho que te habilite una ley, no hay que comprar de emergencia. Por ejemplo, pues cuando se planteó a final del año pasado comprar mascarillas, geles y tal en la Diputación, pues yo les dije que me preparasen un plieguecito con todo lo que querían, que lo íbamos a licitar y me dijeron, ¿por qué? Si estamos autorizados a comprar de emergencia. Digo, porque no se da el supuesto de hecho de la inmediatez. Me estás hablando para el año que viene. Tenemos 2 o 3 meses para licitar, con lo cual tenemos que pasar por ahí. Y eso es lo que toca. Y lo que os he puesto es que hay una disposición, una ley, la 3/2021, que sí que parece que lo que está diciendo es que se habilita la emergencia para seguir comprando. Pero afortunadamente la Junta Consultiva de Contratación del Estado
hace 2 o 3 días publicó este informe tan interesante donde dice que aunque pueda parecer que lo habilita, en la actualidad ya han desaparecido las excepcionales razones que movieron al legislador a adoptar una medida como la aplicación de la tramitación de emergencia a todos los contratos públicos. O sea, ha venido a poner un poco de claridad porque, bueno, ya sabéis que pues hay poderes adjudicadores que se cogen a cualquier opción para seguir comprando de emergencia. Entonces, la emergencia puede haber, igual que había antes del COVID, igualmente había situaciones de emergencias que había que acometer rápidamente, va a seguir habiendo, pero hay que tener muy claro si estamos ante una situación de inmediatez o no la estamos. Bueno, luego quería contaros que la contratación pública es estratégica. Hay que considerarla como una inversión, es una forma que tienen los entes públicos de hacer políticas públicas y en esas políticas públicas entra los principios del artículo 1.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es la incorporación transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales y de innovación. Y también el favorecer a las pymes, a las pequeñitas empresas y a las empresas de economía social. Esto no es una moda, esto viene impuesto por Europa y ha venido para quedarse. La contratación pública se utiliza como una forma de hacer política. ¿Por qué? Porque por el dinero que mueve, es un 20% del PIB, bueno, entre un 16 y un 20, y con esta cantidad de recursos que mueve, pues se ha de utilizar para hacer este tipo de políticas públicas. Y en este momento de tanta crisis, donde hay tanto paro, donde la situación es tan difícil, sobre todo para muchas personas, pues es un momento de aplicar más este tipo de mensajes, de obligaciones, más que de mensajes, de obligaciones que establece la legislación contractual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de introducir criterios sociales y medioambientales? Pues estamos hablando de incorporar en nuestras contrataciones a personas vulnerables, a personas desfavorecidas, personas con discapacidad. Estamos hablando de eso, estamos hablando de comprar con criterios de reducción de gases de efecto invernadero, de productos reciclables, de economía circular. Todo esto no nos puede ser ajenos y los que estamos en este tipo de servicios donde nos dedicamos a la contratación, tenemos que intentar enfocar la contratación siempre con estos criterios sociales y medioambientales. He querido poner aquí una reseña porque es súper bonita de la abogada general Cocot en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de mayo de 2012, donde dice: aunque el sabor del azúcar en sentido estricto no es diferente en función de si ha sido adquirido de forma justa o injusta, un producto que ha llegado al mercado en condiciones injustas deja un regusto más amargo en el paladar que los clientes conscientes de la responsabilidad social. Y eso es así. Entonces, como ahora os diré, el cambio de mentalidad en contratación pública ya llegó con la nueva ley de contratos del sector público, pero parece que todavía no ha calado. Hay que seguir ahondando en ese cambio de criterio. Y va a ser muy importante la inclusión de estas cláusulas. Tener en cuenta que es una obligación el reservar contratos para empresas de inserción y centros especiales de empleo. Es una obligación y, sin embargo, muchas administraciones públicas se lo están saltando. Es que yo creo que algunas ni son conscientes de que es una obligación, no solo es una posibilidad. Igualmente, se autoriza a reservar contratos a empresas que cumplan los requisitos de la disposición adicional 48, pues como cooperativas o este tipo de entes que lo que hacen es repartir sus beneficios y cumplir ciertos requisitos. Bueno, entonces, el cambio de cultura tiene que ir, y más ahora en esta época pues, de crisis profunda,
Pues a una necesaria programación de los contratos. Se hace más necesario que nunca. ¿Para qué? Para evitar fraccionamientos, no solo en el contrato menor, sino en cualquier contrato también es un fraccionamiento cuando divides el contrato para que no supere la cuantía del armonizado y entonces no tener que publicar en el DOE. El fraccionamiento de los contratos menores sigue siendo un problema muy gordo. El problema, o sea, el contrato menor en sí no tiene mayor problema, es una figura que está ahí, que puede ser bien utilizada para contrataciones pequeñas que ya no se van a volver a realizar y que dotan de agilidad a la administración pública. El problema es el gran abuso que se está haciendo del contrato menor y una programación podría evitar que esos abusos se realizasen. Es normal encontrar administraciones públicas o poderes adjudicadores que pues hacen contratitos, por ejemplo, de material para el mantenimiento de sus instalaciones y en 4 meses resulta que si juntas todos los contratitos estamos hablando de 270.000 euros, como puso en evidencia también la Fundación Cibio. Todo eso se evita programando contratos, pero no tenemos costumbre, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Luego, importante, la mejor relación calidad-precio. Ya no se trata de comprar barato, se trata de comprar pues el producto que tenga, o servicio, o obra, que tenga una mejor relación en cuanto a su calidad. Esto se ve clarísimo cuando estamos hablando de productos médicos, ¿no? Es evidente que nadie quiere que compremos una prótesis de rodilla o de cadera barata, la más barata que haya en el mercado. Queremos comprar una rótula con una calidad, que dé una calidad de vida importante al paciente. Bueno, pues eso se ve muy claro en este ámbito, pero está presente en todos los ámbitos. Sí que es verdad que en alguna licitación el precio va a ser lo único que podamos valorar porque está perfectamente definida y no hay nada más que añadir, pero no va a ser lo normal. Y así la ley lo establece, mejor relación calidad-precio. Hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, bueno, pues parece que tienen que cambiar un poquito la forma de pensar pues, desde la intervención o el propio Tribunal de Cuentas, que algunas veces pues, te exige que el valor del precio suponga un porcentaje elevado, cuando en algunos contratos no es lo que importa, sobre todo los contratos dirigidos a las personas. El crecimiento sostenible e integrador, que ya he comentado, con la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, de igualdad de género, etcétera. El valor de la innovación y promoción del tejido empresarial y de la PYME. Se insiste en la Ley de Contratos del Sector Público y ahora pues, en este periodo de crisis pues, es mucho más importante. Sí que es verdad que tampoco tenemos muchos medios desde la contratación para favorecer a la PYME, que es lo único que podemos hacer, lotear los contratos, hacer lotes para que puedan acceder a ellos y siempre tener mucho cuidado con la solvencia que se exige en los contratos de forma que no sea desproporcionada y que les permita a las pymes licitar sin mayor problema. La mejor calidad y atención de las prestaciones en el ámbito de las personas, ya lo he citado, la rendición de cuentas a la sociedad. Esto es básico, es mucho más cómodo no tener que dar explicaciones, pero hay que publicarlo todo. Menos en contratación pública el expediente tendría que subirse todo a la plataforma del Estado, salvo aquellos aspectos de la propuesta que está sujeta a juicio de valor que pueda haber sido declarado confidencial por el contratista. Lo único que no se debe de publicar. Y luego adaptarse a las nuevas tecnologías. Todavía hay administraciones públicas que no licitan electrónicamente. Vale, es posible que algunas no puedan porque a lo mejor no tienen suficiente banda ancha, eso es posible, pero hay otras muchas que no han accedido a la licitación electrónica porque no han querido, así de claro. Entonces, la licitación electrónica pues es un seguro contra la corrupción. Eso no quiere decir que si licitas electrónicamente no pueda haber corrupción. No, lo que pasa es que estás poniendo límites importantes. Y además hay que aprovecharse de la administración electrónica y de la licitación electrónica para
agilizar la contratación y para que se facilite la transparencia. Y en eso estamos, o por lo menos deberíamos de estar todos. Luego, las alianzas público-privadas van a ser necesarias a partir de ahora, van a ser muy necesarias, sobre todo con los fondos que nos llegan de la Unión Europea. Para ello se ha emitido el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, cuando se publicó esta ley nos quedamos un poquito despagados porque la verdad es que no se eliminan trámites que a lo mejor eran más innecesarios o superfluos, ¿no? Lo que se hace es pues, reducir plazos, incluso pues, se elimina cierto control previo en convenios y contratos. Sí que es verdad que muchas cosas que regula son acertadas, porque algunas veces los plazos no tenían por qué ser tan amplios, sobre todo bueno, el plazo de espera para recurrir en los contratos sujetos a regulación armonizada, bueno, los que superan más de 100.000 euros, que eran 15 días hábiles, eso son 3 semanas de espera antes de poder formalizar el contrato para acceder al recurso administrativo especial. Bueno, pues ese plazo, por ejemplo, pues veo bien que se recorte y se han adoptado medidas interesantes que van muy bien, pero nos hemos quedado un poco, porque a lo mejor sí que se deberían de haber eliminado pues eso, trámites como por ejemplo la aprobación inicial del expediente. A ver, si ya tenemos una memoria, inmediatamente vas a aprobar lo que es el expediente, pues a lo mejor esa resolución no hacía falta tenerla ahí. O sea que sí que se le podía haber dado una vuelta para eliminar trámites que no aportan nada. Sobre la tramitación de urgencia, porque lo que hace el Real Decreto es que declara urgente, no de emergencia, sino de urgencia, pues la tramitación de la contratación pública y de los procesos administrativos. Aunque en el preámbulo parece ser que lo declara de urgencia ex lege, o sea, para todo tipo de contratos, no es así. Luego se ve en el articulado que no es así y, además, la Junta Consultiva de Contratación del Estado ha reaccionado rápido y en su instrucción de 11 de marzo del 2021 ha dicho que la contratación de urgencia siempre tiene que ser motivada para cada caso concreto, porque algunas veces será necesaria, pero otras veces no será necesaria. Entonces, hay que analizar cada caso concreto y motivarlo. Luego, pues comentaros que va a ser muy importante porque nos van a llegar muchos fondos y bueno, se va a intentar actuar de forma rápida. Pues que yo creo que sí que hay que reforzar los controles. Ojo con las modificaciones de los contratos. Procede recordar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 31 de enero del 2013, en la que nos condena pues, a devolver 31,32 millones de euros, porque se habían acometido unas modificaciones que en realidad no eran modificados, que en realidad podían haber sido otras contrataciones y no modificados del contrato. Entonces, tenemos malas experiencias a la hora de justificar los fondos europeos y hay que tener mucho cuidado con los modificados, con la correcta ejecución. Bueno, pues todos hemos visto en prensa casos, ¿no?, donde se adjudica a una empresa el asfaltado de unas calles porque además se les adjudica porque ofertan un grosor mayor del mínimo exigido en los pliegos y luego al hacer catas ven que no estaba ni siquiera el mínimo exigido en los pliegos y fueron adjudicatarios por elevar el grosor del asfaltado. Claro, todo eso no puede pasar. Entonces, yo creo que es muy importante empoderar al responsable del contrato. O sea, ya desde los pliegos fijar que tenga una función importante, resaltarla, ¿no?, la función que va a tener.
y más teniendo en cuenta que con la llegada de los fondos europeos vamos a tener que externalizar tenemos que externalizar esa función porque posiblemente los funcionarios que hay hoy día no sean suficientes como para hacerse cargo del control de las ejecuciones de contrato. Y como lo permite la ley, o sea, estaríamos dentro de la ley dice que el responsable del contrato puede ser funcionario o externo, o sea que no hay problema, pues habrá que fijar muy bien cuáles son las funciones de ese responsable del contrato para evitar que las ejecuciones se hagan mal y luego llegan las descertificaciones, que son un verdadero problema para nosotros. Luego va a ser muy importante adoptar medidas de integridad. Es importante pues, en los pliegos adjuntar cláusulas y declaraciones responsables, sobre todo del responsable del contrato, pero de todas las personas que participan en el procedimiento de contratación, de que no hay ningún tipo de relación que pueda inducir a pensar que hay algún tipo de conflicto de intereses. Dice la ley que no solo hay que ser íntegro, sino que hay que parecerlo, o sea que hay que afinar ahí, hay que afinar mucho. Bueno, luego es muy importante para que esto funcione y funcione bien, establecer penalidades. Penalidades que nunca sean rentables para el contratista. Lo que no es posible es que el contratista diga, bueno, yo soy el adjudicatario, voy a pagar esta penalidad, pero esto no lo cumplo. Eso no es posible que pase si se fija bien en el pliego, con una penalidad que además las penalidades se descuentan de los pagos que se les va a hacer, es comodísimo, o sea, es comodísimo. Quiero decir que actúa rápido y es una forma de reconducir una actuación incorrecta. ¿Cómo lo llevo de tiempo? 5 minutos. Bueno, ya estaba acabando. Pues eso, la importancia de reconducir la actuación del contratista, porque los que nos dedicamos a esto sabemos que resolver un contrato es muy complicado. Resolver es muy traumático, porque se te queda una situación que no sabes cómo acometerla, sobre todo cuando se te queda una obra a mitad. Entonces, es mejor cerrarlo todo bien en los pliegos y poder reconducir la actuación a través de penalidades. Mucho rigor en la preparación de los contratos, solvencias siempre, la solvencia tiene que ser proporcional, los criterios de adjudicación tienen que venir perfectamente definidos en los pliegos. Hasta hace poco veíamos criterios de adjudicación donde se decía otras mejoras, 3 puntos. Da igual que sean 3 puntos sobre 100. O sea, el contrato se puede ganar por 1 punto o por 1/10 de punto. Otras mejoras no está definido. Los criterios de adjudicación siempre tienen que venir perfectamente detalladas y que el licitador sepa perfectamente la oferta que tiene que hacer para poder conseguir un contrato. Es importante que el licitador pueda interpretar un pliego perfectamente para saber qué oferta tiene que hacer y conozca perfectamente los requisitos que tiene que cumplir. Como decía el profesor Jimeno, decía yo porque estuvo en el tribunal de presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón, decía yo cuando me llega una fórmula del precio con un logaritmo neperiano, digo, ilegal. pues es verdad, es que hay que facilitar las cosas. Y si pones una fórmula con un logaritmo neperiano, tienes que poner inmediatamente después cómo funciona. Un ejemplo. Lo que no puede ser es que los contratistas, si son grandes empresas que tienen asesores, perfecto, pero si no, no pueden ir de esa manera a una licitación. Bueno, y yo creo que con esto doy por terminada la charla, a falta de que... Muchísimas gracias. Luego las preguntas que nos lleguen las resolveremos. Sí. Pues, muchas gracias. ¿Cambiamos de sitio? Seguimos con la que va a ser la última conferencia de la mañana. El profesor Gabriel Domènech Pascual es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. El profesor Gabriel Domènech Pascual es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia.
Ha publicado varios libros y más de un centenar de artículos y capítulos sobre muy diversos temas. Desde hace unos años viene orientando su actividad investigadora y docente principalmente hacia el análisis económico del derecho público. Uno de los ámbitos a los que mayor atención ha dedicado es precisamente el de la garantía patrimonial de los ciudadanos frente a los daños causados por los poderes públicos. De entre sus numerosos trabajos publicados en esta materia podemos destacar su estudio Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable, por la cual ganó el premio Estudios Financieros 2011, y además sus artículos sobre la eventual responsabilidad del Estado por la gestión de la crisis de la COVID-19. De esto es de lo que vamos a hablar, en particular la responsabilidad patrimonial del Estado en la gestión de la crisis del COVID. Pues cuando desee. Doncs, moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair als responsables de la Universitat de València i de l'Agència Antifrau per haver organitzat la jornada. Estic molt content d'estar així. I bé, jo vaig a parlar, en efecte, de les possibles responsabilitats patrimonials de les administracions públiques per la gestió de la Covid-19. Bueno, vaig a parlar en castellà perquè com tinc la presentació en castellà... Com preferisca. Pero bé, bien, yo creo que este es seguramente va camino de convertirse en el tema estrella de la litigación post-pandemia en el ámbito, al menos del derecho público. En primer lugar, porque se van a plantear, se han anunciado miles de pleitos en esta materia. Y además por unas cantidades realmente considerables. No es solo una cuestión cuantitativa, porque además aquí se van a plantear cuestiones realmente difíciles y nucleares en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y yo creo que puede ser una buena oportunidad para replantear, para repensar algunas de las normas y del régimen jurídico de las administraciones públicas en el derecho español. Y además aquí nos vamos a poder apoyar en las experiencias, en las soluciones que a estos problemas se van a dar en otros países, porque se van a plantear seguramente las mismas cuestiones. Bien, el problema fundamental aquí en esta materia es que tenemos una legislación muy deficiente. Les leo un poco la normativa específica dictada para este tipo de medidas o este tipo de daños producidos en estas situaciones de emergencia. Bueno, tenemos dos preceptos básicamente, ¿no? Y en los dos más o menos se viene a decir lo mismo con diferentes palabras. Dice, quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados excepcionales, como el de alarma, sufran daños, y aquí viene lo importante, por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados, pero termina con un inciso que también es muy importante, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Y en segundo lugar, los gastos derivados de la adopción de estas medidas, por ejemplo, de cierres de locales, correrán a cargo de la persona o empresa responsable. Bien, aquí se plantean un montón de dudas interpretativas, pero las principales, ¿qué hay que entender por persona responsable? Es decir, el titular del bar que se lo cierran es una persona responsable. Los actos, el cierre, ¿le es imputable al titular del bar? No está claro. Y no están claras otras muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué pasa con la responsabilidad por las omisiones de la administración? Porque el gobierno, sobre todo antes de la primera ola, no adoptó las debidas medidas de protección, no proporcionó mascarillas al personal sanitario, etcétera, etcétera. Todo eso no se resuelve en estos dos preceptos. Bien, además de que porque aquí no se resuelve, es que además hay una remisión expresa a la normativa general. Es decir, tenemos que tener en cuenta la normativa general. Y el problema es que tampoco en esta normativa general vamos a encontrar respuestas claras. Porque cuando se regulan los
requisitos para que surja la responsabilidad patrimonial en esta normativa general, se emplean unos conceptos tan vagos, tan poco claros, tan poco precisos, que no vamos a encontrar aquí una respuesta demasiado clara. Por ejemplo, aquí el concepto clave es que dice, bueno, la administración tiene que responder cuando el particular sufra un daño que no tiene obligación de soportar. Vale, ¿y cuándo no se tiene obligación de soportar? ¿Cuándo? Además, si nos fijamos, es un concepto un poco tautológico, ¿no? Circular. Claro, pues cuando no tengo obligación de soportar me tienes que indemnizar, obviamente. Y cuando tengo obligación de indemnizar, pues no responde, obviamente. Pero ¿cuándo tengo obligación de soportar? Bien. Y ese es un problema, que en la legislación no hay criterios claros. Y otros dos problemas añadidos es que la jurisprudencia de los tribunales producida en esta materia es sumamente confusa. Y básicamente el defecto consiste en lo siguiente. Los tribunales dicen una cosa, dicen que la responsabilidad es objetiva y luego hacen otra, distinta, que es que no. No es ni mucho menos objetiva. En determinados casos, si no hay culpa, si no hay una negligencia por parte de la administración, no se responde. ¿De acuerdo? Es decir, los tribunales hacen una cosa dicen una cosa y hacen otra. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, yo creo que a los efectos de hacer predicciones de qué es lo que van a hacer los tribunales en el futuro, habrá que tener muy en cuenta lo que realmente han hecho en el pasado, no lo que han dicho, porque luego no lo cumplen. ¿De acuerdo? Y aquí entono el mea culpa, porque los profesores, los que nos hemos dedicado a estudiar estos temas, pues tampoco les hemos dado criterios muy claros a nuestros tribunales y a nuestros legisladores acerca de lo que había que hacer en cada uno de estos casos. Bien, analizando ya las cuestiones prácticas que se nos van a plantear. En primer lugar, conviene distinguir dos tipos de casos muy distintos. Los casos de responsabilidad en sentido estricto. Cuando se ha producido un accidente, un daño no querido. ¿De acuerdo? Pues cuando un sanitario, un personal sanitario, se ha muerto porque se ha contagiado o no tenía mascarillas, vale, primer caso. O lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. Estos son casos de responsabilidad en sentido estricto. Y en segundo lugar, los casos de, yo les llamo daños deliberados. Es decir, sacrificios infligidos por las administraciones públicas de manera deliberada en aras del interés público. Es decir, cerramos un local, cerramos una discoteca, un bingo, sabiendo que eso va a ocasionar unos perjuicios tremendos, pero para evitar el riesgo de contagio. Es decir, el cierre está justificado, es querido porque queremos evitar el contagio, queremos evitar muertes. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos grupos de casos merecen un tratamiento bien distinto. Vamos con los primeros. Aquí la ley dice que tienen que darse unos requisitos para que responda la administración. El daño tiene que ser efectivo, individualizado, evaluable económicamente, que no se tiene el deber jurídico de soportar, tiene que haber sido causado por el funcionamiento de los servicios públicos y no tiene que haber fuerza mayor. Entonces yo voy a centrarme en aquellos requisitos que me parece van a generar más problemas. En primer lugar, daños individualizados. El daño tiene que ser individualizado. Claro, no tiene ningún sentido indemnizar daños que son generales. Por ejemplo, a todos nos ha fastidiado el confinamiento, porque todos nos tuvimos que quedar en casa, pero ¿tiene sentido que nos indemnicen por el confinamiento? No. Porque ¿de dónde saldría el dinero? Pues de nuestros bolsillos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces no tiene sentido que nos autoindemnicemos y por el camino pues paguemos todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Es absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, vale, ese daño no tiene sentido indemnizarlo. Ahora bien, habrá daños que sí que tengan sentido porque los han sufrido determinadas personas o determinados grupos de personas. Me parece que, por ejemplo, el caso de las muertes de un familiar cercano, pues es un daño que seguramente se va a indemnizar en determinadas circunstancias. Segundo problema. ¿Hay fuerza mayor aquí? Bien, los juristas entendemos por fuerza mayor un suceso que es imprevisible, no se podía prever, o que aún siendo previsible era irresistible. Es decir, pues un terremoto de magnitud 9. Pues
no se puede prever, o si es previsible, no podemos hacer nada. Entonces, la fuerza mayor, cuando hay fuerza mayor, no se responde. Vale. ¿Aquí hay fuerza mayor? Hombre, hasta cierto punto sí. Uno puede decir, sí, no hay ningún país del mundo que haya podido evitar todas las muertes, ¿no? O sea, es decir, que hasta cierto punto es un suceso irresistible. Ahora bien, las administraciones públicas, con sus acciones u omisiones, han podido agravar o mitigar sus efectos. Y en ese sentido, podemos decir que la fuerza mayor no impide la responsabilidad, porque es una fuerza mayor, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto podíamos haber resistido, podíamos haber prevenido, evitado los efectos de la COVID-19. Tercer punto crítico, la relación de causalidad. Claro, aquí en muchos casos va a ser muy difícil probar que una persona ha muerto por causa de una negligencia cometida por el gobierno, que no ha prevenido adecuadamente el daño de la COVID. Y aquí se van a plantear, va a ser difícil probar esto por varias razones. Primero, porque en algunos casos es posible que no podamos probar que una persona murió con COVID. No sé si saben, no sé si se acuerdan que durante un tiempo a los muertos con COVID, como no había test suficientes, no se les hacían los test. Entonces los familiares no sabían si había muerto por COVID o por otra razón. No sabían ni siquiera si estaba infectado. Segundo problema, habrá gente que habrá muerto con COVID, sabemos que está infectada, pero no sabemos si ha muerto a causa del COVID o a causa de una enfermedad concomitante. Pues estaba enfermo de cáncer, por ejemplo. Y en muchos casos no sabremos si, en el caso de que el gobierno hubiera adoptado medidas de protección adecuadas, esa persona se hubiera muerto. ¿Vale? Entonces, es un problema, porque para que la administración responda, las víctimas, para obtener una condena, necesitan probar la relación de causalidad. Y esto va a ser muy complicado en algunos casos. ¿Qué soluciones podrán utilizar los tribunales para dar una respuesta a estos casos? Es posible que se puedan apoyar en dos soluciones, que es, en algunos casos, invertir la carga de la prueba. Que la administración pruebe que esa persona no estaba infectada, en el caso de los tests. Y en algunos casos es posible que se aplique una doctrina que hoy se utiliza en materia de responsabilidad, en materia de asistencia sanitaria, que es la responsabilidad proporcional. Es decir, aquí el daño, vamos a suponer que la muerte de una persona, vamos a decir que causa un daño de 1 millón de euros. Pero claro, no sabemos si esa persona se ha muerto como consecuencia de la negligencia administrativa o no. Solución. Sabemos que hay una probabilidad de que sea así. Sabemos que hay una probabilidad de que la administración, si hubiera actuado correctamente, esa persona se hubiera salvado. ¿Vale? Entonces, solución, multiplicamos la cuantía del daño por la probabilidad de que ese accidente, ese daño se hubiera prevenido, se hubiera evitado si la administración hubiera adoptado medidas de cuidado, las medidas de cuidado exigibles. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, en estos casos va a jugar un papel muy importante la negligencia. Aunque se dice que la responsabilidad patrimonial de la administración es objetiva, en la práctica no lo es. O sea, no lo es. Entonces, hace falta que la administración haya cometido una negligencia, una omisión del cuidado exigible. Y aquí, bueno, habrá que ver caso por caso si se han cometido, pues, todo apunta a que, sobre todo en la primera ola, antes de la primera ola, pues hubo una cierta falta de previsión por parte del gobierno, no se adoptaron determinadas medidas. Bueno, gobierno, comunidades autónomas, eso es otro problema. ¿Quién responde? Hay una concurrencia de causas, me parece que es obvia, ¿no? Y ya hay algunas sentencias del Supremo, que no se trata de casos de responsabilidad patrimonial, pero sí que afirman ya claramente que determinadas comunidades autónomas e incluso el Estado pues no protegieron adecuadamente, sobre todo a su personal, al personal sanitario. No se les dieron los adecuados medios de protección. Bien, pasamos al segundo tipo de daños, que yo creo que es el más interesante, el que va a plantear las cuestiones más delicadas y más difíciles y donde hay más dinero en juego.
Bien. Yo aquí, en líneas generales, les digo que soy muy escéptico acerca de que los tribunales vayan a considerar indemnizables estos daños. Se están planteando aquí unas demandas de muchísimo dinero, casos masivos, abogados grandes despachos de abogados que van a ganar mucha pasta, pero yo soy bastante escéptico, así en líneas generales, acerca de que las víctimas vayan a poder rascar algo. Mi impresión es que estos casos tienen una utilidad práctica y es presionar a las administraciones públicas para que concedan subvenciones, o sea, para que concedan ayudas, que eso es una solución, me parece, razonable, pero la responsabilidad patrimonial no la veo. Bueno, aquí el primer problema es que nos planteamos es que, bueno, esto es una cuestión técnica, jurídica, que no está claro si estos son casos de responsabilidad patrimonial o de daños expropiatorios, o de expropiaciones, porque una expropiación es una privación de un derecho, que en este caso sería el derecho a abrir, a ejercer tu libertad de empresa, por ejemplo. Una expropiación es una privación singular de un derecho a cambio de dinero, más o menos, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Una expropiación o una responsabilidad por el funcionamiento normal del servicio público? Eso no está claro, no está claro. Tradicionalmente, los tribunales han enfocado estos casos y los han resuelto desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Pero bueno, ya digo, esto es una cuestión técnica y quizás para los no juristas es un poco difícil de entender, pero vamos, simplemente eso, que estos se han enfocado como casos de responsabilidad y no de expropiación. A pesar de que, en mi opinión, la perspectiva correcta sería la de la expropiación. En cualquier caso, los criterios son similares. Los criterios que se utilizan son similares. El primero es el de la singularidad. Se suele decir, bueno, pues cuando hay que indemnizar cuando se ocasiona un sacrificio especial a determinadas personas, no a toda la sociedad, sino a los del sector de la hostelería, por ejemplo, se les ha ocasionado un daño especial, un sacrificio especial en aras del interés público, de la salud pública, ¿no? Entonces, se ha roto el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas públicas y hay que indemnizar a esas personas. Bien, no está claro qué hay que entender por singular, por daño especial. Está claro que es un daño que no hemos sufrido todos los españoles, pero sí muchos españoles, ¿no? Entonces, hay que entender que daño individualizado, o sea, daño general no indemnizable es aquel daño que sufren todos los españoles o es un daño que sufre un montón de personas. No está claro. De todas maneras, yo creo que este criterio en la práctica es irrelevante o poco relevante. Está claro que cuanto más general es el daño, menos sentido tiene indemnizar. Pero, en mi opinión, es un criterio poco relevante. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo en casos similares se ocasionan sacrificios especiales a determinadas personas que no se indemnizan. Por ejemplo, un traficante de droga se le detiene, se le decomisan los instrumentos con los que ha cometido el delito, el Ferrari. Y el Ferrari, obviamente, no se indemniza. Una empresa que está comercializando un medicamento que es sospechoso de ser perjudicial para la salud. En caso de riesgo, se inmoviliza cautelarmente ese producto, se destruye y no se indemniza a la empresa, ¿de acuerdo? Y es un daño totalmente singular, especial, ¿de acuerdo? Segundo criterio, lo que he dicho antes. ¿Hay un deber jurídico de soportar estos daños de acuerdo con la ley? Pues no está claro. Lo que es cierto es que hay unas leyes que permiten adoptar estas medidas. Y luego dicen que, bueno, se indemnizará, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, aquellos perjuicios que hayan sido causados por actos que no les sean imputables. ¿Y cuándo les es imputable o no? ¿Y podemos considerar que los titulares de los locales son las empresas responsables? No está claro, no está claro. ¿Cuál es el criterio que de facto, de verdad, han utilizado los tribunales para resolver este tipo de casos en el pasado? Digo, más allá de lo que hayan dicho, que no
Nos importa poco, en mi opinión. Lo que importa de verdad es cuál es el criterio que realmente han utilizado. Pues el criterio que realmente han utilizado es el de la peligrosidad de la actividad objeto de la restricción. Es decir, imaginemos una actividad que supone un peligro intolerable para el interés público, para la salud pública. Aquí, cuando se restringe esa actividad, cuando se limita esa actividad, tradicionalmente se ha utilizado la solución de la no responsabilidad. La administración no responde. Es decir, imagínense ustedes que hay una llamada al Corte Inglés. Hay una bomba en el Corte Inglés. Bueno, claro, entonces tener abierto el Corte Inglés es muy peligroso si hay un aviso de bomba serio y creíble. ¿Sí o no? Vale, la policía ordena el desalojo. ¿Ustedes creen que se indemniza al Corte Inglés por los perjuicios que esa mañana no pueden ver? No, se indemniza. No se indemniza. Bueno, aquí tenemos actividades como, por ejemplo, la apertura de locales de ocio, restauración, gimnasios, salas de juego durante los momentos críticos de la pandemia. Tener abiertas esos locales era demasiado peligroso para la salud pública por el riesgo de contagio que entrañaba. Eso es lo que nos han dicho. Vale. Entonces, aplicando ese criterio, no se indemnizaría. Por el contrario, hay actividades que también han sido objeto de restricción que no implicaban tal peligro. Ahora, por ejemplo, el funcionamiento de los hospitales privados. Un hospital durante la pandemia estaba... Bueno, eso no es peligroso para la salud, es algo al revés, es deseable, socialmente deseable que esté abierto el hospital. Pero en algunas comunidades autónomas, las autoridades autonómicas ordenaron, y el Estado, creo que fueron las autoridades autonómicas, intervinieron los hospitales privados. Les ordenaron que dejaran de llevar a cabo las operaciones que tenían programadas para poder atender efectivamente pacientes COVID. Y eso, obviamente, les causó unos perjuicios. O a los titulares de estaciones de servicio, que estaban cerradas porque no era rentable, no había gente en la calle, les ordenaron que abrieran para atender a la gente que por ahí estaba circulando en ese momento, que básicamente era gente que estaba prestando servicios esenciales. No sé si me explico. O la requisa de material sanitario. Bueno, importar mascarillas era algo bueno, no era... pero requisamos las mascarillas. ¿Me explico? Bueno, en esos casos hay que indemnizar. Esa es la regla que se ha aplicado tradicionalmente. Y a los efectos de indemnizar o no indemnizar, es irrelevante, bueno, en el caso de la actividad peligrosa, es irrelevante que la actividad peligrosa sea o no el fruto de una ilegalidad o una negligencia. No sé si me explico. Es decir, el titular del restaurante, pues ¿qué culpa tiene última? ¿Qué culpa última tiene de la pandemia? No sé si me explico. O sea, no ha cometido ninguna ilegalidad, ninguna negligencia. Pero lo cierto es que tener abierto un local es demasiado peligroso. Aunque no sea fruto de una ilegalidad suya, de una negligencia, pero objetivamente tener abierto el local consideramos, por lo menos los poderes públicos consideran que es demasiado peligroso para la salud pública. Hay mucha jurisprudencia al respecto, pero les cito simplemente el caso de... Hay muchas sentencias del Tribunal Supremo relativas a la inmovilización cautelar del aceite de orujo. No sé si se acuerdan del tema. Hace unos años el sector del aceite desapareció, básicamente. O sea, imagínense las consecuencias tan dramáticas que esto tuvo para los productores de aceite de orujo. Bueno, pues el Ministerio de Consumo en el año 2001 lanza una alerta sanitaria. En algún país europeo hay sospechas de que en este aceite está presente una sustancia que es peligrosa para la salud. No estaba claro, pero ante ese riesgo el Ministerio aconseja a las comunidades autónomas que inmovilicen y retiren el aceite. Las comunidades autónomas lo hacen y estos productores sufren unas pérdidas enormes. Pues bien, a pesar de que el Supremo consideró que la alerta del Ministerio era ilegal, porque no había una situación de peligro inminente y extraordinario, luego lo cierto es que el propio Supremo, cuando resuelve los casos de responsabilidad patrimonial, dice que no hay que responder.
¿Por qué? Dos argumentos. Se dice que los productores tienen el deber de comercializar productos seguros. Si hacemos la analogía, los titulares de los establecimientos tienen el deber de llevar a cabo una actividad que no es peligrosa, que tiene que ser segura la actividad que lleven a cabo. Y luego que la administración autonómica actuó diligentemente en aplicación del principio de precaución. ¿De acuerdo? Bien, a mí este criterio me parece que tiene sentido, que es racional, que es sensato y que concilia razonablemente los intereses en juego. Porque vamos a ver las ventajas y las desventajas que tienen las dos reglas, la regla de la responsabilidad y de la no responsabilidad. Vamos a ver. Si el Estado responde, si la administración responde, hay dos peligros. El primero es de disuadir a la administración de adoptar las debidas medidas de precaución. Porque claro, si la administración que cierra los locales dice, no, voy a tener que responder, ¿no? Y entonces existe el peligro de que ninguna administración quiera adoptar esas medidas. Que por lo demás es un poco lo que está pasando. El gobierno dice, no, que sean las comunidades autónomas, escurre el bulto, ¿no? Y que sean las comunidades autónomas las que ahora es lo que está haciendo, ¿no? Y las comunidades autónomas dicen, no, por favor, es divertido ver al PNV decir, no, por favor, estado de alarma. Quiero un estado de alarma para que sea el gobierno el que asuma la responsabilidad. Pues imaginaos, sería mucho peor si la administración que adopta estas medidas luego tuviera que indemnizarlas, ¿no? Y la responsabilidad tiene otro problema, y es que puede estimular la realización de las actividades objeto de restricción. Porque si yo sé que estoy cubierto, no voy a cerrar mi local de motu propio, ¿no? Imagínense un propietario de un restaurante que dice, bueno, no sé si cerrar o abrir porque ahora viene la tercera ola posiblemente y entonces, hombre, pero si me van a cubrir los costes, yo abro, desde luego. Si no me los van a cubrir, me lo pienso. No sé si me explico. Entonces, se puede estar estimulando la realización de una actividad demasiado peligrosa. Por el otro lado, la regla de la no responsabilidad. Imagínense que el Estado no responde, que es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, aquí el peligro es, primero, que la administración se exceda a la hora de cerrar, porque como es gratis, ¿no? Es decir, bueno, yo cierro porque a mí no me cuesta. Está claro que les cuesta a algunos de mis votantes. A lo mejor no son mis votantes, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor... Eso puede estimular que la administración se exceda, abuse de su poder de imponer restricciones. Y luego, claro, está el peligro de disuadir la realización de las actividades que son objeto de restricción, que es lo que puede pasar, por ejemplo, con las mascarillas. Si yo a los de las mascarillas no los indemnizo, aquí no va a venir ningún importador. No sé si me explico. Claro, si tú les requisas las mascarillas, no les pagas, pues nadie va a venir. Que es un poco lo que pasó en un momento inicial, porque los importadores anticipaban que no les iban a pagar lo que de verdad valían las mascarillas en ese momento, ¿no? Bueno, por esas razones yo creo que tiene sentido distinguir entre las actividades que son demasiado peligrosas y las que son, digamos, socialmente deseables. Por ejemplo, una actividad como es la importación de mascarillas. Aquí la responsabilidad parece preferible por una razón muy sencilla, porque interesa, en primer lugar, porque interesa incentivar la actividad de los particulares. Interesa que la gente, los importadores no se vayan a otros países. Y en segundo lugar, porque aunque es cierto que la administración, existe el riesgo de que la administración no adopte estas medidas de requisa de mascarillas, hombre, el coste económico de requisar las mascarillas o de intervenir los hospitales no es desdeñable, pero bueno, no es excesivo, podemos decir, ¿no? En cambio, cuando se trata de actividades que son demasiado peligrosas para la salud pública y por eso se restringen, por ejemplo, la apertura de discotecas, restaurantes, etcétera, etcétera, yo creo que la regla más razonable es la contraria. Aquí la no responsabilidad parece preferible. ¿Por qué? Sobre todo porque nos interesa desincentivar actividades que son demasiado peligrosas.
Luego, porque el efecto disuasorio que tendría la responsabilidad sobre la administración sí que es alto, porque aquí las cantidades económicas son muy considerables. En tercer lugar, ¿la administración puede cometer excesos? Sí. Pero estos excesos son controlables hasta cierto punto por los tribunales. Tú puedes decir, no, yo impugno este cierre, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el País Vasco, porque me parece que no se daban los requisitos. Y precisamente el TSJ del País Vasco suspendió cautelarmente los cierres. Es decir, los excesos se pueden controlar por los tribunales, por lo menos hasta cierto punto. Y, por el contrario, es muy difícil controlar la actividad de los particulares. No hay policía suficiente para estar encima de cada restaurante, de cada discoteca. Es absolutamente imposible. Entonces, a mí este criterio me parece razonable. Un minuto. ¿Habría que hacer alguna diferencia si las medidas son ilegales? Que puede ocurrir perfectamente, que se diga, pues no, este cierre fue desproporcionado. Bueno, de acuerdo con una jurisprudencia del Tribunal Supremo muy consolidada, no basta la mera ilegalidad para que la administración responda. Tiene que ser una ilegalidad que sea fruto de una negligencia, o sea, una ilegalidad inexcusable. Este es el criterio que se aplica en España y en el derecho de la Unión Europea. Es decir, para que responda la administración por los daños ocasionados por una medida ilegal de este tipo, no basta la mera ilegalidad. Hace falta que sea una ilegalidad gorda, por así decirlo. Manifiesta, negligente en definitiva. Y es precisamente lo que ocurrió en el caso del aceite de orujo. Pues bien, aquí ya digo, soy escéptico porque las medidas adoptadas en líneas generales parecen bastante razonables. De hecho, hay muchos estudios epidemiológicos que muestran que los cierres fueron efectivos a la hora de reducir los contagios. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, se plantean cuestiones interesantes en relación con la indemnización, pero no voy a entrar en estas cosas. También, bueno, puede haber algún caso dudoso, por ejemplo, el decreto ley catalán, bueno, y también un español, ¿no? A los propietarios de locales de negocio afectados precisamente por la COVID se les imponen unas medidas, unas restricciones. Por ejemplo, en Cataluña, una reducción de la renta que puede llegar hasta el 50%. No sé si me explico. El propietario, si el arrendatario le pagaba 1.000 euros, el arrendatario ahora tiene el derecho de exigir, como mínimo, pagar como máximo 500. ¿Me explico? Hombre, ¿eso es una expropiación? Me parece que no. Me parece que no. Aquí lo que ocurre es que el legislador hace por vía general lo que seguramente harían caso por caso las partes al renegociar el contrato, o sería la solución, es cuestionable, pero sería la solución a la que se llegaría caso por caso tras una renegociación del contrato o vía aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, a lo mejor no es una resolución acertada, pero yo no veo ahí la responsabilidad del Estado. En cambio, sí que la veo en casos como el del decreto ley 1 de 2021, que permite al juez suspender el desahucio de personas que están ocupando ilegalmente una vivienda. De hecho, la ley contempla una indemnización para estos casos. Y ya está. Con esto termino. Muchísimas gracias. ¿Tenéis aquí más? Haber resumido en solo media hora una materia tan densa como la que habéis tratado es dificilísimo. Mira, hay una pregunta que nos hace una persona que es Marita, que está siguiendo a través del canal, y que es la siguiente. Pilar, va para ti. Es decir, ¿se pone el mismo peso en el control de la licitación como en la ejecución de los contratos? Porque es cierto que hasta ahora, sobre todo aquellos que tenemos una función de control,
lo que hemos observado es que los procesos de licitación tenían una parte de conflictividad donde se producían una buena parte de las irregularidades. Pero los que llevamos muchísimos años en la función pública hemos visto claramente que la ejecución de los contratos se ha convertido en la piedra angular de una buena parte de la contratación. El ejemplo que antes has dado, ¿no? Una mejora donde pondré más grosor del asfaltado, pero luego se hace una cata y dice, no, es que no ha puesto ni el que le tocaba, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que nos hacen. Sí, es que pues en nuestra legislación tampoco se ha insistido mucho en regular lo que es la ejecución del contrato. Cargábamos las tintas en lo que era el pliego, la adjudicación, pero luego nos olvidábamos de la ejecución. Ahora parece que esto, bueno, con la nueva regulación pues ha cambiado un poco, ya se habla de responsable del contrato y ya se está poniendo ya nos estamos fijando en la ejecución, que es lo verdaderamente importante. Bueno, las dos fases son importantes, pero sí que es verdad que la adjudicación siempre ha estado un poco dejada. Una vez adjudicabas ya, te olvidabas del contrato y, sin embargo, hay que estar encima para que las cosas se hagan bien. Efectivamente. Gabriel, hay sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública, tal como has estado comentando, va a ser muy, muy difícil el poder encajar los requisitos que la norma establece para fijar una responsabilidad del Estado en toda la casuística, ¿no?, que se ha producido a través de la pandemia, sobre todo cuando, tal como has citado, hay una estadística ya clarísima. Hemos visto las gráficas de cómo cuando se decreta pues, el cierre de locales nocturnos, de restaurantes, inmediatamente la curva se desploma hasta que, y cómo ha coincidido también las diferentes olas cuando se ha relajado, y me imagino que con estos datos el Estado podrá perfectamente establecer una defensa para no indemnizar. Lo que se ha producido en ocasiones, si hay relacionado con el COVID, pues hay un caso de personal de sanidad que ha fallecido en la primera ola, cuando prácticamente la gente llegaba a los hospitales y no había ni equipos ni se conocía todos los sistemas de transmisión. Se ha producido algo que yo conocí hace muchísimos años con otro caso muy parecido, que es el uso de la vía penal. El uso de la vía penal para ir, porque se considera que hay una imprudencia grave, punible, perfectamente definida, y que luego, claro, faltan los elementos esenciales, ¿no?, del delito, y estos casos terminan archivándose, ¿no? Pero ocurren a veces, en los casos del COVID han sido bastante rápidos en los tribunales en no atender como ilícito penal esta cuestión, y aparece luego la vía de la responsabilidad patrimonial como una vía a seguir, ¿no? Y no tenemos todavía datos de que se hayan producido. Si he citado un caso que yo creo que es bastante ejemplar sobre la dicotomía entre la vía penal y la vía contencioso-administrativa, es el caso del derrumbe de la presa de Tous. Lo digo porque la viví como secretario de ayuntamiento en aquella época, y además intenté encauzar desde el principio que aquello era un caso clarísimo de responsabilidad patrimonial y no un caso penal. Pero bueno, la vía penal se había abierto y tardó 20 y tantos años en resolverse, con una responsabilidad prácticamente muy atenuada de un ingeniero, y luego el contencioso resolvió, una vez se terminó la vía penal, en menos de un año, ¿no?, dando la razón a aquellos afectados que sí que habían presentado la reclamación contenciosa. Esta dicotomía entre la vía penal, la vía
contenciosa en cuanto a la responsabilidad del Estado, es difícil de que la gente la entienda, ¿no? Pero ¿dónde encontraríamos la guía, ¿no? Para decir, oye, no perdamos el tiempo en ir por la vía penal porque esto es claramente un proceso contencioso de responsabilidad patrimonial? Sí, yo soy totalmente contrario a la utilización de la vía penal por varias razones. Primero, porque esto sería un macrocaso penal, y lo que acaba pasando con los macrocasos penales es que se acaba dilatando mucho la resolución, que es lo que pasó en el caso de la presa de Tous, o en el caso de otro caso muy parecido, en mi opinión, es el del aceite de colza, que pillan a un agente de aduanas y lo hacen responsable de, o sea, algo tremendo. Primero, estás mucho tiempo y luego, claro, el juez penal que llega al final del pleito y ve que no hay base para condenar al funcionario, te dice, si lo absuelvo, las víctimas no cobran. Pues lo castigo con una infracción penal. Se crean unas situaciones que no tienen sentido. Además, yo creo que el personal sanitario sobre todo los muertos en la primera ola, yo creo que no lo van a tener muy complicado, o sea, el personal sanitario que se contagió en la primera ola, donde está acreditado, ya hay 3 sentencias del Tribunal Supremo que no dispusieron de las medidas de protección debidas, yo creo que no lo van a tener complicado. De hecho, aquí la duda es que parece que sí, que se puede ir por la vía laboral. Y una de las cosas que a la gente le para de la vía contenciosa administrativa es que la leyenda dice, y yo creo que hay parte de razón, que los tribunales de los contenciosos administrativos tienen como siempre un pequeño sesgo o gran sesgo en favor de la administración. Pero lo que está clarísimo es que los tribunales de lo laboral es al contrario, es un sesgo a favor del trabajador, que en este caso es un trabajador público. Entonces, vamos, que yo creo que la vía razonable en este caso, sobre todo, así como soy muy escéptico en relación con los casos de locales, de cierres y tal, yo creo que en el caso de los sanitarios está bastante claro. O sea, está bastante claro que las personas que durante la primera hora se contagiaron, murieron porque no había medidas de protección, no lo van a tener complicado para... O sea, me da la impresión. Sí, y la vía penal sería un error tremendo. Sí. No, de hecho, así ha pasado en los casos que se ha ido por la vía penal, no ha prosperado. Claro. Y en el caso de la vía laboral o la vía contenciosa, hay un antecedente que desde el punto de vista de la prevención debía de haberse convertido en una alerta. Y es cuando llegó el ébola a España, que se frenó y se paró, pero que hubiera podido no hacerse o entrar por otras vías, ¿no? En África estamos viendo un continuo rebrote de determinadas pandemias que el salto a Europa con la facilidad que hay de comunicación, de desplazamiento, no ha llegado hasta ahora pues porque por puro milagro, ¿no? No. Y en el 2004, cuando el primer COVID, ¿no? Que también estuvo a punto pues, de saltar a Europa y se quedó allí en China, se quedó en el sudeste asiático. Es decir, ha habido antecedentes como para que, desde un punto de vista de las administraciones públicas, al menos estas medidas básicas en los hospitales, de que existieran equipos, de que hubiera una mínima preparación, debía de haber estado previsto. Y por esa vía por donde yo pienso que sí. Bien la vía laboral o la contenciosa podría perfectamente. Y solo una última cuestión que también ha surgido en procesos que hemos examinado por la propia agencia, el elemento de la contratación de emergencia. Hay un debate que desde mi punto de vista yo lo tengo claro, además esto lo tenemos hablado con compañeros de la OLAF, que son los que van en definitiva a vigilar los fondos europeos y de alguna manera derivada puede terminar correspondiéndole a la agencia por delegación de la OLAF, que es
el de que el contrato de emergencia prácticamente nos permite prescindir de los procedimientos, aunque luego haya que documentarlos. Pero ¿podemos adjudicar a empresas que no cumplen los requisitos? Es decir, ya no es el de que podemos prescindir del procedimiento de licitación, de la concurrencia, de la publicidad, y adjudicar directamente a una empresa porque consideramos que tiene aquello que necesita la administración. Pero ¿lo podemos hacer a una empresa que no cumple los requisitos de solvencia, de responsabilidad, de estar al corriente con la seguridad social, de... No sé, yo es que creo que hay momentos en que eso no se puede realizar materialmente. O sea, en la primera ola de la pandemia, los que nos dedicamos a la contratación, pues teníamos esa preocupación, a ver si esto va a ser fallido, a ver si resulta que el material que nos mandan está totalmente, o sea, es inservible. Pero es que la situación era tan grave y se estaba actuando de una forma tan rápida que la verdad es que juzgarlo a posteriori es fácil, pero en ese momento yo creo que no es nada fácil. Incluso algunas veces cuando el daño es tan inminente o el peligro es tan inminente, es que yo creo que no da tiempo ni a mirar si tiene una deuda en la Seguridad Social, si la deuda a lo mejor es de 5 euros y estamos hablando de un contrato millonario. Yo es que creo que en ciertos casos muy extremos está justificado el acudir, pero es que esto yo creo que es para cada caso concreto y además es muy debatible y muy cuestionable todo, ¿eh? Pero hay situaciones y situaciones y sí, aunque por supuesto que la empresa debería de estar capacitado, por lo menos tener que en su objeto social estuviese incluido el objeto de lo que vas a adquirir, por supuesto. Ahora ya no contratar cuando estás tan desesperado porque tiene una deuda con la agencia tributaria, con la Seguridad Social, pues yo ya no lo veo, ¿eh? Vale. El cumplimiento de los requisitos ya no es tanto en de si tiene una deuda con la Seguridad Social o con Hacienda, sino de si está capacitada para, claro, el objeto social, para llevar a cabo el encargo, el suministro, las compras que le hacemos. El objeto social sí que se debería de adecuar, por supuesto. Muy bien, pues os agradezco el que nos hayáis impartido estas clases magistrales por parte de la agencia, por parte de la universidad también, en cuanto que no se ha podido quedar el vicerrector, y agradecido al Ayuntamiento de Llíria que ens hagi permès estar així amb vosaltres i que hagin pogut gaudir d'una instal·lació tan magnífica. Bueno, pues moltes gràcies i donem per acabada la jornada i seguirem fent aquestes activitats divulgatives i formatives. Moltes gràcies.